La lectura de hoy será desde el versículo 43 al versículo 52. Marcos 14, del 43 al 52. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. El 51 y el 52 dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén a su bendita palabra. Amén a su bendita palabra. Aunque los 4 evangelios, tanto los sinópticos como Juan, tienen registrado este acontecimiento tan importante y relevante en la vida de nuestro Señor Jesucristo, no en todos los evangelios está de la misma manera relatado este acontecimiento, al menos en el orden de cómo se desarrollan estos acontecimientos. Algunos evangelios contienen ciertas cosas que otros evangelios no, pero cuando reunificamos, y esta es la riqueza, ¿no?, de tener 4 evangelios, cuando acudimos a las Escrituras para ver el relato en los 4 evangelios, podemos tener una idea aproximada de los relatos más o menos cronológicos que sucedieron. Aunque estos pueden variar, quizá los acontecimientos sucedieron de esta manera. Llega Judas a la cabeza con una multitud de gente, se acerca a Jesús y hace esta señal tan particular para que lo apresen con seguridad. Jesús avanza hacia sus captores y les pregunta: ¿a quién buscáis? Pedro hiere al soldado, que Jesús justamente después lo sana, lo apresan y todos huyen dejándolo solo. Más o menos esto es lo acontecido en estos relatos. En todo esto que ocurrió, que lo he descrito en 5 segundos, hay mucho que aprender y mucho que decir, como todo en las Escrituras, pero como siempre intentémonos centrarnos en el contenido del relato más evidente y extraer las verdades necesarias que hoy el Señor nos permita extraer. Amén. Como hemos dicho, Jesús levantó del sueño a sus discípulos, advirtiéndolos que la hora había llegado, que venían a apresar al Hijo del Hombre. Pero ¿quiénes fueron los que acudieron a ese lugar para llevar preso a Jesús? El verso 43 nos dice lo siguiente: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. La verdad que la información que nos arroja el Evangelio de Marcos en cuanto a quiénes son los que fueron a apresarle es bastante reducida y escueta. Pero si tomamos la información, como hemos dicho un momento, que nos dan todos los evangelios, podemos averiguar la cantidad de gente que fue a apresar a Jesús. Mis hermanos, creía que no había caído en la cuenta de la cantidad de gente que fue a apresarlo. La verdad que sabía que eran muchos, pero no ha sido hasta esta vez que verdaderamente me he percatado de la barbaridad de gente que fue a apresar a Jesús. El Evangelio de Marcos y Mateo nos dice que fue mucha gente. Lucas utiliza la palabra turba para describirlo, una turba de gente, la cual, según la etimología, tiene que ver con multitud, con chusma, con un gentío, con muchedumbre reunida. Y esta descripción para nada es exagerada cuando atendemos los detalles que los evangelios relatan en cuanto a quienes fueron a apresar a Jesús. Precisamente el Evangelio de Juan nos dice lo siguiente al respecto. Juan capítulo 18, verso 3, dice: Judas, pues,
tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Por tanto, podemos ver que Judas estaba en la cabeza con una compañía de soldados, de alguaciles, de los principales sacerdotes. Si la descripción es literal respecto al relato de Juan, que relata, valga la redundancia, tenemos que entender que una compañía de soldados tiene una cantidad precisa de lo que significa una compañía de soldados. ¿Saben cuántos soldados son una compañía? 600 soldados con el tribuno a la cabeza. Eso es una compañía, según el relato bíblico y el contexto bíblico. Probablemente que los romanos estuvieran implicados es por la necesidad que tenían los judíos del beneplácito y el permiso de estos para poder ejecutar su plan, ya que estos no solo querían apresar a Jesús, querían matarlo. Y en aquel tiempo, aunque tenían cierta libertad religiosa, el pueblo de Israel no tenía el monopolio de la pena capital. Estaba subyugado a la autoridad romana para ejercer dichos edictos. Por tanto, es probable que fueran a los romanos para que fueran a apresar a Jesús para poder obtener su beneplácito y que todo esté sujeto a ese orden romano y que nada se liara de momento. También es muy probable que al enterarse los romanos que iban a apresar a un judío que se proclamaba el Mesías, hicieran más énfasis, y de ahí a esta compañía de 600 hombres, porque Roma entendía, ya por experiencia, que cuando en Israel sonaba la voz de que un Mesías había venido, la revuelta se levantaba. Y es por eso que quizá, probablemente, cuando se enteraron que iban a apresar a uno que dice que es el rey de los judíos, etcétera, etcétera, mandaron una compañía de tal cantidad de hombres para que si había una revuelta para proclamar a este nuevo Mesías, lo apresaran con seguridad. Por otro lado, el Evangelio nos señala a los alguaciles del templo. Estos eran los encargados de mantener el orden del templo en el Sanedrín y demás resortes de ese movimiento judío del templo, etcétera. Para que me entiendan, era la policía que se encargaba de administrar bajo las órdenes de los líderes de Israel y del Sanedrín y de los saduceos, sobre todo. Por tanto, si sumamos la guardia romana, si sumamos la guardia de parte de los judíos, tenemos una impresionante multitud que se acercó de noche a apresar a Jesús. ¿Se habían dado cuenta de este detalle? Nos dice el relato que estos vinieron con linternas y con antorchas, con palos y con espadas a apresar al Nazareno. Pero lo que me entristece más allá de lo que veremos ahora en cuanto a Judas, es que las Escrituras, aunque es algo que ya sabemos llegados hasta aquí, a este punto del Evangelio, es que nos dice de qué parte vinieron estos hombres a apresar a Jesús. Estos hombres vinieron el versículo 43, la segunda parte del versículo, nos dice de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. ¡Qué tristeza más grande! Porque estos principales, sacerdotes, escribas y ancianos eran los que tenían que alegrarse el corazón de que el Mesías había venido. Eran aquellos que tenían que recibirlo, aprender de él y decirle cuáles son las siguientes instrucciones. Eran los que tenían que glorificar a Dios porque la promesa bienaventurada había descendido. Eran los que tenían que predicar el Evangelio que previamente hubieran aprendido de ese Mesías que había venido. Era el que tenían que ensalzar al Mesías, sin embargo, eran los que querían su muerte. He aquí una multitud de bestias, mis hermanos. No lo puedo describir de otra manera. Una multitud de bestias en la oscuridad de la noche, apresurándose para apresar a Jesús. Una manada de cobardes. No hay mejor manera de describirlo. Una manada de cobardes. Mis hermanos, la historia nos ha enseñado que no todo el mundo está de acuerdo con todo el mundo. Que hay guerras, hay enemistades, que hay pleitos, que hay contiendas, y esto existirá siempre. Pero no hay nada peor que los cobardes, carentes de valores y carentes de honor. No hay nada peor que eso.
A lo largo de la historia han habido reyes y reinos que se han enfrentado entre sí, pero en muchas de las ocasiones lo han hecho de cara, respetándose el uno al otro, entendiendo que aunque seas mi enemigo, aunque tenga que ir en contra de ti, no es excusa para perder el honor, para perder la valía, para ser un cobarde e ir por la espalda. Y mis hermanos, tengo que decir que no saben ustedes bien cuánto me agrada que alguien que no esté de acuerdo conmigo, que tenga algo que decirme, me lo diga a la cara claramente. Cuánto me agrada eso. ¿Y a usted no le agrada? Que con sinceridad, con honestidad, con amor, con Biblia vengan y te digan y te reprendan y te lo digan a la cara lo que ocurre, qué bien. Que digan, no estoy de acuerdo con esto y con aquello, gloria al Señor, me gratifica el corazón. La hipocresía, la falta de valor, de callarse lo que en realidad uno quiere decir, poner una cara que no es la real, para después hablarlo por las esquinas, es repugnante. La cobardía no es cualquier cosa. Las propias escrituras la señalan como algo pecaminoso, como algo que no puede estar en la vida de los creyentes regenerados. Les recuerdo un texto, Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Cobardes. Cobardes. Delios. Viene a significar pavor, amedrentar, temor. Por tanto, la cobardía censurable, la cobardía que hablan las Escrituras, es la que está en el contexto del temor a los hombres que te impiden cumplir la voluntad de Dios. Esa es la cobardía que hablan las Escrituras. Cuando alguien por causa del temor a los hombres no hace lo que corresponde, se considera un cobarde a los ojos del Señor. Y no estamos hablando de aquel que le cuesta, de aquel que lo intenta, de aquel que se enfrenta poco a poco a diferentes dificultades y diferentes adversidades que tiene delante y las tiene que afrontar con presteza y no sin dificultad. Estamos hablando de aquel que se planta delante de estas verdades, tomando las decisiones más incorrectas y en vez de temer a Dios, teme a los hombres, subyugando su voluntad al deseo y beneplácito de aquel que teme. Y en ese caso es el hombre y no Dios. Y hacer eso, según las Escrituras, se nos considera como cobardes, porque tememos a los hombres y no a Dios. Esta cobardía induce al pecado, mis hermanos, y nos pone alineados con los homicidas, incrédulos, idólatras y fornicarios. Señalamos estos pecados como terribles, pero a veces pasamos por alto la cobardía, cuando quedamos subyugados a lo que un hombre dice, por temor a éste. Y esto era lo que caracterizaba a todos los que fueron a apresar al maestro, unos cobardes, y Jesús se lo dejó bien claro. Lucas 22, 53 dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora. Todos los días en el templo y ni caso, esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas. Todos ellos estaban atemorizados. Tenían miedo de enfrentarse a Jesús, porque incluso los que le iban a apresar decían, no podemos con sus palabras. Los que querían decirle mentira y acusarle veían su rostro y se tiraban para atrás. No lograban desacreditar su doctrina, ni desacreditar sus milagros, ni desacreditar sus personas. Eran cobardes porque no podían enfrentarse a lo que era el Mesías prometido por las Escrituras.
Y eran unos cobardes y no se enfrentaban a ellos porque tenían miedo del pueblo. Y lo dice, no durante la fiesta, dicen. ¿Por qué no durante la fiesta? Jerusalén, en la fiesta de peregrinaje de la Pascua, multiplicaba su población no sé por cuántas personas. Y había muchas de estas que eran seguidores de Jesús y dijeron, este puede ser el Mesías prometido. Y tenían miedo de apresarlo delante de todos, porque no actuaban genuinamente, porque si es el Sanedrín, desde la santidad, podían poner en cuestión, vamos a ver si este es el Mesías. Y hablar al pueblo y decirles, no os engañéis, no ves que esto y esto y esto, pero no había una intencionalidad, no había un buen hacer, solo había pecado y conveniencia. Y es por eso que, atemorizados del pueblo como cobardes, fueron a él de noche, para que nadie se diera cuenta. Estaba prohibido hacer eso, en todos los resortes. Prohibido completamente que un Sanedrín actuara de esta manera. Pero a ellos les daba igual. Pero en esa noche no solo fue la noche del tiempo y exhibición de los cobardes, sino también la noche y la hora de los traidores. Vaya noche. La noche de los cobardes y de los traidores. Si ya hemos mencionado que la cobardía en el contexto en el cual hemos hablado es repulsiva, la traición te destroza el corazón. La cobardía repulsiva te provoca angustia, pero la traición te destroza el alma. Quienes han experimentado en algún momento de su vida una traición con todas sus letras, han experimentado un dolor que no se puede describir. Un dolor que no se puede expresar con palabras. ¿Y por qué es un dolor que no se puede describir, pastor? Porque la particularidad que tiene la traición es que ésta solo puede venir de aquellos en los cuales está puesta toda tu confianza. ¿Entienden esto? Lo voy a volver a repetir. ¿Por qué la traición te desgarra el corazón? Porque la particularidad que tiene la traición es que solo puede venir de aquellos en los cuales tienes puesta toda tu confianza. La traición no viene del lejano, la traición no viene del extraño, la traición no viene del desconocido, la traición no viene de aquel que no tiene relación contigo, la traición viene de aquel que come de tu mismo plato. De ahí viene la traición. Y cuando esto sucede, uno se queda sin aliento, se queda sin palabras, no tiene ganas ni de reprender, ni de exhortar, ni de decir, ni de reñir, no tiene ganas de nada, el alma se te desgarra, el corazón se te encharca, no tienes ganas de decir, lo único que te quedas es en tu casa mirando hacia el techo diciendo, ¿qué es lo que ha pasado? Eso es lo que produce la traición al traicionado. Hay una película, Braveheart, en la cual William Wallace, interpretado por Mel Gibson, salen a la guerra en una última batalla con Robert Bruce, uno de los posibles reyes de Escocia. Y cuando salen a la batalla, el padre de Robert, lo convence para que traicione a William. Y Mel Gibson, que es único en su manera de interpretar, se me quedó grabado aquí esa imagen. En el momento en que salen a la batalla, caen del caballo, se le cae el yelmo a Robert Bruce y se da cuenta que es él. Si ven la cara de Mel Gibson en esta interpretación, se refleja lo que es sentirse traicionado. El ejército viene a por él y no se levanta, se queda sentado. Lo tienen que coger los soldados y ponerlo en el caballo porque se quería dejar morir, de ver a su compañero de armas cómo había traicionado a su amigo. Porque la traición produce esto en el corazón. Pues Jesús, en esa noche, no solo tuvo que lidiar con los cobardes que venían a apresarlo a la hora de las tinieblas, sino que tuvo que lidiar con la traición de su amigo. Y aquí es donde sale a escena el Judas, el traidor por excelencia de toda la historia.
Y no se puede comparar a ninguna de las traiciones que podamos pensar a lo largo de la historia, como ese familiar cercano con Julio César, o ese amigo cercano que disparó por la espalda a Jesse James, o esa anécdota de la historia de la película de los 300 de Fialtes, que le dice al rey Jerjes, le da el camino a las Termópilas para que puedan vencer a los 300. Nada que ver con estas menudeces. ¿Saben por qué? Porque Judas no solo lo traicionó de esta manera, que veremos ahora, sino que traicionó al verbo de vida. Y por muchos reyes, emperadores, gobernantes, soldados que fueran traicionados, traicionar a Jesucristo. El nombre de Judas ha quedado vinculado por la eternidad al título de traidor. Por eso no verás a muchos padres poner a sus hijos Judas, no verás a muchas personas que se llamen Judas, ¿verdad? Es por eso que las propias escrituras en los evangelios, que se escribieron posterior a este relato, ya tenían conocimiento del acto traidor de Judas, los menciona así Lucas, por poner un ejemplo, Lucas 6:16, Judas, hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Se le entretejió este título a este traidor. La palabra que utiliza para traidor en griego viene a significar dar hacia adelante en manos de otro. En este caso, en manos del enemigo. Y esto es exactamente lo que hizo Judas. Judas entregó a Cristo en manos de sus enemigos por 30 monedas de plata. Y lo hizo de la manera más vil y más ruin que se pudiera haber inventado. Judas, antes de llegar al Getsemaní, probablemente por la multitud que había y para que no hubiera ningún tipo de confusión, les dijo la manera en la cual iba a identificar a aquel que tenían que apresar. Os voy a decir, Judas lo dijo, os voy a decir qué vamos a hacer para que sepáis sin ningún tipo de error quién es. Y el verso 44 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. ¿Se puede ser más vil? ¿Con un beso, Judas? ¿Con un beso? ¿No había 1.000 millones de maneras de inventarte para señalar quién era? Aquel que va así, que tiene esto, que tiene aquello. ¿Con un beso? ¿Tan bajo tenías que caer? El beso era una forma habitual del saludo de la época. ¿Recuerdan el texto? Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, beso santo. Era algo habitual. Esa forma de saludar era una señal de afecto y de respeto. Se besaba en la mejilla, se besaba en la mano, inclusive a los maestros se les doblaba el borde de su manto y se besaba en el borde del manto. Pero el beso de Judas que le dio a Jesús tenía de todo menos santidad. Y cuando prestas un poquito de atención a las definiciones que se utilizan, una vez más vemos la clara hipocresía de este individuo. Tomando el Evangelio de Mateo como referencia, escuchen bien, no se pierdan, cuando se dirige a la guardia del templo para decirle, aquel que yo besare, este es, utiliza la palabra fileo, que viene a significar un beso de afecto de un amigo hacia otro. Esa es la palabra que se utiliza. Pero cuando se acerca a Jesús y lo besa, la descripción del beso que está descrita versos más adelante es catafileo, lo cual significa un beso, besar ardientemente, de una forma enfática y prolongadamente. No le dio un beso en la mejilla simplemente, se acercó a él como si no pasara nada, en un beso prolongado y falso. A los que le iban a apresar les daré un beso normal y corriente, a ese que les dio un beso de amigo ese es, pero cuando se presentó delante de Jesús no pudo soportar exacerbar su hipocresía.
Judas, que ya se ha visto todo, que lo sabe todo el mundo todo, que ya Satanás entró en ti, que ya has venido a venderlo. Pero no lo podía soportar, porque el hipócrita es hipócrita hasta la muerte. Pero como hemos dicho, Jesús conocía el corazón de Judas y a pesar de sentirse traicionado y decepcionado, no se privó de decirle la verdad. Jesús no se quedó sentado, como hacemos cuando... no se quedó apesadumbrado de una manera no reactiva ante la traición, sino que actuó y le dijo la verdad. ¿Saben cuál es la primera verdad que dijo Jesús? ¿Saben cuál es la primera verdad que le dijo Jesús delante de Judas? Que era su amigo. Esa fue la primera verdad que le dijo. Mateo 26, 50 dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Por favor. Amigo, ¿a qué vienes? Y en la boca de Jesús no podía haber mentira ni lisonja. Era su amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Y la segunda verdad fue esta, Lucas 22, 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué dos verdades? Eres mi amigo y te digo la verdad, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Título mesiánico por excelencia. Mis hermanos, recordemos que de la misma manera que las Escrituras condena a los cobardes, que temen más a los hombres que a Dios, también condena a los traidores. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 2 en adelante, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Notan cómo los traidores están en el listado de los demás pecadores? De los amadores de sí mismos, de los ávaros, de los soberbios, de los blasfemos, de los ingratos, de los impíos. Porque si la cobardía es pecado, la traición también lo es. Y con todo esto es con lo que tuvo que lidiar nuestro Señor Jesús, y con todo esto, mis hermanos, es con lo que tenemos que lidiar también su Iglesia en la actualidad. Porque de la misma manera que caminó y padeció nuestro Cristo, así también aquellos que son sus discípulos. Los cobardes y los traidores no son algo que estén lejos del caminar del creyente, sino que forman parte de este camino, te salen al encuentro. En primer lugar, porque nos toparemos con ellos, tendremos que lidiar con cobardes, tenemos que lidiar con traidores. Con cobardes que no hablen abiertamente, que no te digan lo que piensan a la cara y después por las esquinas digan lo que piensan a otras personas. Con traidores que estén comiendo de tu plato y cuando menos te lo esperas te dan un beso en la mejilla y al mismo tiempo que te dan el beso escuchas las monedas de plata que tienen en los bolsillos. Todos estamos expuestos cada día, mis hermanos, a esas realidades. Pero no solo lidiamos con los cobardes y con los traidores que nos encontramos delante, sino que también tenemos que lidiar con nosotros mismos para que no vaya a ser que mi descuido y mi lejanía me convierta en aquello que aborrezco. Por tanto, la cobardía y la traición no solo está fuera de mí, sino que también puede nacer en mí y volverme un cobarde y volverme un traidor. Todos estamos expuestos cada día a caer rendido ante el temor de los hombres, porque cada día tenemos importantes decisiones que tomar y nos cuesta afrontar esa realidad y podemos caer prendidos en su lazo, como dice la Escritura.
Todos nosotros, yo incluido, todos. Todos estamos expuestos cada día a traicionar al Hijo del Hombre. Pero ¿cómo lo vamos a traicionar si no está aquí? Fácil, haciendo lo contrario a lo que Él manda. Diciendo que mi Señor y desobedecer su mandato es traición. Por tanto, con el cobarde y el traidor se lidia tanto exteriormente como internamente, porque forma parte del camino. Y esas noches del Getsemaní también las vamos a sufrir nosotros. Noche de cobardes y la noche de los traidores. Mis hermanos, vamos terminando. En muchas ocasiones hemos visto a Jesús envuelto en situaciones adversas y caóticas, que nos dan la sensación que todo se está descontrolando. Pero precisamente lo que ocurre es todo lo contrario. Jesús siempre está en control de todo. Y esa noche en el Getsemaní también estaba en control de todo. Para empezar, no era Jesús que estaba nervioso o inquieto, alterado. ¿Qué va? Él entró inquieto por el desamparo del Padre y pidió fuerza. Y salió fortalecido, los ángeles le fortalecieron, y decidido y tenaz, levantó tranquilamente a los discípulos y les dijo, vamos para allá. Él estaba tranquilo y se dirigió a sus captores con una paz que solo la da el Señor. Sin embargo, los que les venían a apresar eran los que estaban nerviosos. Imagínense, 1000 personas con palos, espadas, antorchas a apresar a un Galileo. Solo eso demuestra la inquietud y el ataque de nervios que tenían. No solo estaba tranquilo, por tanto estaba en control. No se nos puede olvidar que a Jesús no se le sanía nada de ese control, porque Él conocía todas las cosas. Es más, todas las cosas estaban ya profetizadas. Estaba profetizada la traición, Salmo 41:9. Aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Estaba profetizado el asedio, Salmo 22:12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Estaba profetizado el arresto, Isaías 53:7. Angustiado el afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y como no, estaba profetizado como vimos el abandono, Zacarías capítulo 13, verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Por tanto, no existía la sorpresa en Jesús. Todo estaba bajo control. Y como ya hemos dicho, era Jesús a quien estaban apresando, el cual estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para ese acontecimiento, como el propio relato lo demuestra. Como hemos dicho, cuando se levanta no huye, sino que va. Levantémonos, vamos, no huyamos, con presteza y valentía. Es Él quien se niega a que sus discípulos lo defiendan, sanando la oreja de aquel soldado Malco, herido por la espada que le corta la oreja. Pedro le corta con una espada la oreja a ese soldado y lo sana, diciéndole a Pedro, envaina la espada, porque quien a hierro mata, a hierro muere. ¿Es que acaso esta copa no la he de beber? ¿Es que no tengo ángeles para que puedan, que no funciona así? Es Él el que, a pesar de tener todo el poder como león para impedir su apresamiento, como cordero se dejó apresar. Y precisamente esa noche demostró el rugido del león, ¿o no? Era un cordero, pero ¿sonó la voz del león o no? Todos conocemos lo que ocurrió aquella noche, en presencia delante de aquellos que les querían apresar. Y si nos imaginamos la escena, es de película, mis hermanos. Se puso delante de ellos preguntando, ¿a quién buscáis? 1000. Soldados, espadas, antorchas, y él con la túnica de noche, con lágrimas en sus ojos, recién orado, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, yo soy. Y cayeron derrumbados al suelo.
se levantan. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. ¡Yo soy! Y otra vez al suelo, porque aunque era cordero, nunca dejó de ser león. Y el rugido del león se escuchó esa noche en el Getsemaní, cayendo todos rendidos ante sus pies. Yo no sé por qué cayeron, si es porque se pronunció esas palabras que retumbaron en el Sinaí delante de Moisés. No sé si fue el poder que emanaba de él por su espíritu, no sé describir lo que es. Lo que sí sé es una cosa segura, es que dejó claro quién tenía la autoridad en ese lugar. Venís a apresarme, vale, primero por los suelos y después me encadenáis. Primero por los suelos y después me encadenáis. Porque él tenía toda la autoridad. Él fue quien se entregó. Porque a Jesús, aunque lo apresaron, nunca lo apresaron fuera de su voluntad. Fue apresado por su voluntad. Él quiso que lo apresaran. Solo con su permiso pudieron prenderle. Es por eso que leemos en las Escrituras en reiteradas ocasiones cosas como Juan 10:18. Nadie me la quita, hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 19:10-11. Entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? Le dijo Pilato, perdón, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado me es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La cabeza inclinada de Jesús no fue la consecuencia de la muerte. Jesús inclinó la cabeza y le dio permiso a la muerte para que viniera por él. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Porque a nuestro Señor Jesucristo no se le escapa nada de las manos. Todo lo tiene en control. Él siempre va adelante. Por norma general, los reyes, los generales, los principales en un ejército, quien ha leído algo del arte de la guerra o algo, ha visto algún tipo de película bélica, se dará cuenta que los reyes se quedan atrás. Es más, hay normas de conducta de la guerra que prohíben matar a los generales para que no haya un caos en el campo de batalla. Y los reyes se quedan atrás mientras que los soldados, comandados por los generales, los reyes y demás, pelean y siguen las órdenes. ¿Y eso qué consecuencia tiene? O que no mueren o que son los últimos en morir. Y la propia Escritura nos da evidencia de ello incluso dentro del propio de Israel. Porque vemos como cuando los filisteos conquistan a Israel, van en contra de Israel, matan primero a todos los israelitas y después es cuando en última instancia muere Saúl. Pero Jesús no es un rey normal. Él no es un rey como los otros. Él no es un rey que te dice avanza, sino que te dice sígueme. Porque Jesús siempre va adelante. Y en el Getsemaní nos dio muestra de ello. Dice Juan 18:8-9, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Lo vuelvo a repetir, se presentó delante, soy yo, pero si me cogéis a mí, dejad ir a estos. Porque hasta en el último momento tenía cuidado de sus ovejas. Y lo dice para que se cumpliera la Escritura, que ninguno de estos perderé. Por eso Él se puso delante de ti y sufrió la cruz.
porque no está dispuesto a perder a ninguno. No está dispuesto a perder a ninguno, porque Jesucristo siempre va delante. Lo dejamos aquí, inclina tu cabeza, vamos a orar.